¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció la decisión de hoy? A ver, creo que la vieja política todavía no entiende que la crisis que está viviendo la Argentina fue producto de todas esas decisiones, esa forma de gestionar al Estado. Venimos de hace más de 100 años, un siglo entero, de todo el tiempo estar gastando más recursos de los que dispone el Estado. O sea, eso, Paulón, por ejemplo, el socialista, no lo entiende. Evidentemente hay mucha gente que no lo entiende. Claro. Argentina tiene una recesión ya de 13 años sin crecimiento económico. El duplicar el tamaño del Estado, que fue las últimas 2 décadas, fue llevar el gasto público de 150.000 millones de dólares a 300.000 millones de dólares sin tener la más pálida idea de cómo financiarlo. Y lo que acaban de presentar, que acá se vetó, es justamente más de lo mismo, es decir, presentar una idea de gasto sin tener un párrafo de cómo financiarlo. Porque el problema no era el 8.1 de aumento a los jubilados, ¿no? Ese no es lo problemático. No, sí, efectivamente, si acá hay un problema que se quiere asignar otras prioridades, no hay problema. Ahora, digan cómo se va a financiar sabiendo que aumentos de impuestos no va a haber y por lo tanto tienen que decir qué gasto van a bajar. Pero no se animan ni a escribir un párrafo de eso. Pero eso no fue la última semana. Es el último siglo entero que Argentina movió la política, vivió esta forma de hacer pan y circo toda su vida. En consecuencia, los argentinos tuvieron el proceso inflacionario que vivimos de primero ir a 2 dígitos de inflación, después ir a 3 dígitos de inflación, después ir a 4 dígitos de inflación. Bueno, así se fue el gobierno saliente con 3 dígitos de inflación, llegando a un pico de 300% interanual. Y punto no menor, porque no se habla mucho de esto, pero en las últimas 2 décadas, el aumento de la deuda pública en Argentina fue de 300.000 millones de dólares. O sea, este aumento del gasto público no solo generó un reviente del Banco Central reventando la moneda, sino que ahora todos los argentinos deben 300.000 millones de dólares adicionales a la deuda pública. Para ponerlo bien concreto, en el 2001, cuando se declaró el default, la deuda eran 140.000 millones de dólares. Cuando asumió Javier Milei, eran 440.000 millones de dólares. Acá hay un aumento de deuda pública y todavía falta, porque en el camino del populismo también expropiaron empresas y ahora nos caen los juicios. Todavía falta sumar 17.000 millones de dólares de lo que hay que pagar por todos los expropiadores seriales, ¿no? Lo de YPF, ¿no? Lo de YPF. Entonces, es una forma de hacer política que evidentemente mucha de toda la vieja política no lo quiere entender, que si Argentina quiere tener inflación cero, necesita ya equilibrio en las cuentas públicas de manera desesperada, y dado que ya se debe tanto, no hay margen para seguir tomando deuda. Ahora, Ramiro, ¿por qué tan rápido de 25 a 4? Y cuesta tanto de 4 para abajo, ¿no? Porque este mes el gobierno esperaba que empiece con 3 la inflación, y terminó empezando con 4 otra vez, ¿no? A ver, la política monetaria tiene un rezago, ¿no? Digamos que el plan Platita llenó el tanque de nafta para tener inflación por varios meses. Bueno, todavía lo estamos viendo. En el proceso, no tengas duda de que el déficit cero, ¿no? Es, bueno, basta, acá no se llena más el tanque. Pero ahora quedó el remanente. O sea, este 4.2 todavía ahora es del plan Platita del año pasado. No tengas duda. A ver, mira, te lo pongo con un ejemplo directamente en Estados Unidos. La emisión monetaria del COVID en Estados Unidos, en el 2020, tuvo su pico de inflación en el 2022. Dado que dejaron de emitir... Y después Biden asume y le dio más a la maquinita. Sí, pero como fue, la pandemia, no, pues de hecho claro, fue de inflación de Estados Unidos del 2% al 10%, claro, y ahora bajaron nuevamente al 2,5% para redondear. Argentina, que ya venía emitiendo, que en la pandemia emitió más y que en la pospandemia arrancó con el plan Platita y explotó directamente el Banco Central, pasamos del 300% de inflación. Argentina, quizás el mayor logro que tuvo el gobierno en estos primeros meses, obviamente el equilibrio fiscal, pero el haber abortado una lanzada hiperinflación en Argentina. Ramiro, mañana se trata en el Senado nuevas partidas o mayores fondos universidades, incluso la indexación del gasto a las universidades por inflación. Tampoco va a tener financiamiento. Es de esperar que nuevamente haya un veto presidencial y volvamos a ver lo que vivimos hoy, la semana que viene o las otras semanas en el Congreso. A ver, ya te digo, si en lo que mandan no hay un párrafo de cómo se financia, no se puede pasar. A ver, aprendamos a hacer política de manera responsable. El que quiera gastar, que diga cómo se va a financiar.
Porque si no, todo termina siempre en maquinita. Argentina está todo el día diciendo, ¿no?, derechos para todo el mundo, que no tengo ni idea cómo los voy a financiar, y le tiran el bardo, por decirlo de manera burda, al Banco Central para que después le da la maquinita y después lo estamos pagando todos con el proceso inflacionario. Pero el proceso inflacionario, como ya nos dimos cuenta y como ya es evidente, hay un nivel de inflación que actúa como niebla, no deja ver a toda la macroeconomía y colapsa. Justamente el 300% de inflación que dejó el Plan Platita es lo que generó un colapso económico y es la recesión. No es que después buscar el equilibrio fiscal y buscar la emisión cero, no es que generó un proceso recesivo, es justamente lo contrario. Fue la emisión monetaria descontrolada, generó una inflación, una niebla sobre todo el sector privado, que no sabes si cuando vendés, si estás ganando o perdiendo plata. En consecuencia, eso para el nivel de actividad. Bueno, de hecho, en la inflación de hoy, a decir verdad, no solo Plan Platita, sino las bombas que dejó el anterior gobierno, porque regulados subieron 5,9. Bueno, y eran regalitos que dejó la administración anterior. Argentina coqueteó tanto con el socialismo que para tener una economía capitalista vos tenés que tener un sistema de precios que funcione. Si vos destruís el sistema de precios, no tenés economía capitalista. Entonces, cuando vos tenés todos los precios regulados y controlados, vos te vas alejando de... Si querés, todavía no éramos Venezuela, pero sí nos alejamos de la costa del capitalismo de manera clara, a punto tal que ya no funcionaba la macroeconomía. Recuperar el sistema de precios lleva de que... estos ajustes. Exactamente, que no solo frenás el proceso inflacionario, sino también hay que reacomodar el sistema de precios para que empiece a funcionar. Y al respetar el sistema de precios, punto no menor, los precios tienen que ser libres, no solo para que funcione la macroeconomía, sino para respetar la Constitución Nacional. El respeto de la propiedad privada, punto número 1 del Pacto de Mayo, es respetar la propiedad privada. Y si, supongamos que yo tengo un auto, y viene el Estado y me dice, vos me lo tenés que vender a 1.000 pesos. Se nota, se pone en evidencia que me están robando directamente el Estado. Entonces, el respeto a la libertad de precios no es nada más que para que funcione la macroeconomía, sino también es para respetar la Constitución. Contame una cosa, Ramiro, ¿vos ves que de acá a diciembre este 4.2 va a bajar o nos estancamos en 4? No, va a bajar porque acá se mató macroeconómicamente hablando, se mató la inflación. Ya no solo no hay déficit. Parece que no está muerta, ¿no? No, a ver, hay un rezago, hay un lag que dura tiempo. Te estaba contando que en Estados Unidos fueron toda esa emisión monetaria terminó explotando 2 años después y después volvió a bajar. Pero bueno, es lo más difícil ahora de 4 a 2. No hay que ser impaciente. 4 a 1. No hay que ser impaciente, hay que dejar a la macroeconomía que está funcionando, hay que entender los plazos y las fases. Fase 1 fue cerrar las canillas, fase número 2 es el charco de liquidez que quedó en la economía, que se vaya secando. Cuando se secó... Esos son los pesos que se tienen que secar. Esos son todos los pesos que estaban en las LELIC, las LEVAC, que hoy están en las LEFI. Como está reactivando el nivel de actividad, como el Banco Central no emite más, toma la liquidez necesaria para la actividad, justamente del charco que quedó. ¿Y cuándo crees? Y disculpa, me cierro con esto. Una vez que se seca el charco de liquidez, se puede abrir el mercado cambiario para que nadie se patine. Eso es sacarlo del Y eso es salir del cepo. Y ahí ir a una competencia de monedas como en cualquier país normal, occidental y libre. Y esta macro, ¿no? Sí. De la cual, ¿cuánto derrama a la micro? Digo, al metro cuadrado de la gente. Ya está derramando. Evitar una hiperinflación no puede... A ver, si explotaba una hiper, estábamos hablando hoy de 80% de pobreza o 90%. Hubiésemos visto la peor crisis social de la Argentina. El gobierno saliente se fue con un déficit fiscal de 90.000 millones de dólares. Repito el número porque a veces no tomamos conciencia de lo que hablamos. Se fue con un déficit fiscal de 90.000 millones de dólares con el Banco Central completamente quebrado, emitiendo por casi igual magnitud, primero reventando las reservas y después emitiendo por casi igual magnitud toda esa déficit fiscal que nos dejó a las puertas de una hiper. En consecuencia, el evitar la hiper evitó por lo menos 30 puntos de pobreza. Y ahora el rebote económico, lo que estamos viendo, ya arrancó el rebote económico. Ahora, como te decía, es secar la plaza. Vos fíjate el tiempo que perdemos. O sea, el kirchnerismo no solo nos hace perder el tiempo cuando gobierna. Salir del kirchnerismo te hace perder el tiempo. Este año no crecimos porque todavía tenemos que... el plan Platita explotó. El año que viene rebotamos. Porque vos fíjate que no están en el gobierno y todavía tenemos una B para recuperar 2 años enteros. O sea, Argentina perdió muchísima vida directamente. Vida perdimos.
Entonces, si tomamos conciencia de que se nos fue la vida con el relato del Estado presente y en un país democrático, haciendo negociados con Venezuela, Irán, con dictaduras, ¿cómo no vas a hacer un colapso social si directamente, vos fijate, Alberto Fernández invitó a su asunción en su momento a Díaz-Canel, actual dictador de Cuba? Por eso nadie vino después a su asunción. Nadie quería una foto con una Argentina que invita a dictadores. Y de hecho no se animó a venir Maduro porque quizá terminaba en cana. Totalmente. Gracias, Ramiro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gaby.